Hola, bienvenidos. Aquí estoy con ustedes otra vez. Yo soy Merav Goddan, hablándoles desde Jabruta Kabbalah en español en Israel. Y hoy quiero traerles algo hermoso, que es la Parashat Naso, la porción semanal que estamos leyendo esta semana. Estamos hablando del libro de Números, capítulo 4. Y comienza con el versículo que dice: habló Dios a Moisés y a Aarón diciendo: toma la cuenta de los hijos de Coat, de entre los hijos de Leví, por sus familias, según las casas de sus padres. Una breve descripción literal de lo que cuenta esta parashá antes de entrar a la interioridad. La parashá nos habla de las últimas preparaciones para la partida del pueblo de Israel al desierto, después de haber recibido las tablas de la ley, camino a la tierra de Israel. Todas las preparaciones ocurren alrededor del tabernáculo, el templo móvil que contiene las tablas con el que se trasladarán hasta llegar a la tierra de Israel. ¿Pueden imaginarse cientos de miles de personas movilizándose por el desierto? Es obvio que tienen que prepararse después de haber salido a los tumbos de Egipto y de haber caminado durante 7 semanas hasta llegar al monte de Sinaí. Ahora que han recibido las tablas de la ley, las tienen que cuidar y las depositan dentro del arca. Y para movilizarse tienen que formar, según todos los detalles que han recibido, para levantar el tabernáculo. Y aquí recibimos información acerca de la repartición de funciones entre las familias de la tribu de Leví. A esta tribu pertenecen Moshe y Aarón, su hermano. Esta es la tribu que fue elegida entre las 12 tribus para servir al pueblo. La tribu que no recibe herencia material, no recibe terrenos. La familia de Coat estará a cargo de la mesa del candelabro, por ejemplo. La familia de Gershón estará a cargo de los textiles, las grandes cortinas, los cobertores. La familia de Mererí estará a cargo de los pilares de madera, etc. Nos cuenta la parashá acerca de distintos casos en los que los hijos de Israel necesitan de la ayuda de los sacerdotes. Les recuerdo que Israel recién se está formando como pueblo, ahora que han recibido las leyes. Entonces aquí la parashá nos cuenta de diferentes casos para dar ejemplo en los que necesitarán de la intervención de los sacerdotes, de los Cohen y de los servicios del templo. Por ejemplo, en casos negativos, cuando alguien comete un robo o perjudica a su prójimo, podrán llegar y pedir la ayuda del sacerdote. Además del asesoramiento que recibirán, podrán enmendar sus acciones, las consecuencias materiales y terrenales de sus actos y llegar al sacerdote para pedir perdón de Dios a través de él. Pero también nos da ejemplos de cosas positivas, como por ejemplo el caso del monje. El monje Nazir es una persona que decide que por un tiempo se desconecta de su vida y se dedica totalmente al trabajo espiritual. En ese caso recibe todo tipo de restricciones como no cortarse el pelo, ni la barba, no beber vino y no entrar en cementerios por cuestiones de pureza. Al finalizar ese periodo, llega al sacerdote, hace un sacrificio y corta su pelo. Otro encuentro positivo con el sacerdote es la bendición de los Kohanim, la bendición sacerdotal. Es una hermosa bendición que los sacerdotes reciben como orden de bendecir al pueblo de Israel. Esta bendición se dice hoy todos los días en el rezo matinal
y se encuentra en el libro de Números, capítulo 6, versículo 22. La bendición sacerdotal dice: habló Dios a Moisés y le dijo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y continúa: así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. La parashá finaliza con una gran celebración, la inauguración del tabernáculo. Durante 12 días, en los cuales cada día otra tribu trae obsequios para agradecer por la labor de los levitas y los sacerdotes, festejan una fase muy importante en lo que es la congregación del pueblo de Israel. Y ahora están listos para comenzar el largo camino, el largo itinerario hacia la tierra prometida. Recordemos que lo que nos enseña la sabiduría de la Kabbalah es que la Torá habla únicamente de lo que ocurre dentro de mi alma, en forma personal, o sea, procesos internos de cada persona individual. Entonces tenemos aquí parte de las condiciones que uno tiene que reparar en su interior para alcanzar la meta espiritual. El Creador es la fuerza otorgante, buena y benefactora. Y nosotros somos opuestos. Por eso el proceso de corrección no es borrar nuestra naturaleza, sino adquirir una naturaleza secundaria para superar la forma negativa de nuestra naturaleza básica. Y es por eso que necesitamos de restricciones, a modo de domar el burro. Cuando la parashá nos habla de toda esta repartición de Israel, levitas, sacerdotes, Cohen, etc., estamos hablando en realidad de una sola alma y sus partes, o sea, deseos, diferentes formas de deseos. Cuando leemos el texto, a nadie se le puede ocurrir algo así, ¿verdad? Pero entonces entendemos, gracias a la sabiduría de la Kabbalah, de que se trata de formas diferentes de expresión de nuestra naturaleza. El viaje que Israel, cada uno de nosotros, está a punto de comenzar en el desierto, es un sitio que está desprovisto de espiritualidad. El desierto es un lugar vacío. Es un viaje que nos invita a hacer cambios internos hasta llegar a la tierra de Israel. Eretz Israel. Eretz de la palabra ratzón, que quiere decir deseo. El deseo de Israel y hallar el deseo de dirigirnos hacia la divinidad. ¿Cómo podemos hacer estos cambios? Hablamos aquí del monje. El monje elige aislarse de todo por un periodo, a diferencia de lo que conocemos en diferentes doctrinas. En la espiritualidad hebrea no es un personaje que se aísla de la sociedad de forma continua. Hoy en día, por ejemplo, los Hasidim, personas que observan la interioridad de la Torá, acostumbran a practicar lo que se le llama itbodedut, que es el aislamiento. Son muchas las filosofías que hacen esta práctica, pero en definitiva es aquí un intento de observarse a uno mismo, de autoanalizarse, autojuzgarse y elegir, sin que tengan que venir a nosotros con sermones. Nosotros mismos podemos servir de nuestro propio juez, nuestro propio árbitro. Y a diferencia de muchas filosofías, aquí se enfatiza, se trata de algo temporario. ¿Por qué? Porque el individuo debe convivir dentro de la sociedad. No importa qué función desempeña. No puede convertirse en un ermitaño o ser monje de por vida. En el diario vivir, quien no practica la espiritualidad, vive mucho dentro de sí mismo. Maneja sus deseos,
se deja llevar por las circunstancias de la vida, que todo el tiempo le incitan a reaccionar de todo tipo de formas, a reaccionar en diferentes formas. Y quien se interioriza en las enseñanzas de la Torá aprende a llevar la vida de forma muy especial y diferente, porque aprende a reconocer cuando está dominado por su naturaleza egoísta y necesita de la Torá como remedio. O sea, discierne con más facilidad entre el bien y el mal de uno mismo. Uno aprende a distinguir cada estado que llega a su vida como una enseñanza, como una lección, como una oportunidad. Son desafíos, como un deportista o cualquier otro profesional que se enfrenta cada vez a un nuevo nivel que tiene que superar. Entonces resulta que uno tiene dentro de sí mismo al sol, a la luna, estados inanimados, vegetales, animados, hablantes, pueblos, enemigos, amigos. Todo está acá dentro en mí, en mi alma. Y esto lo aprendemos a través de la percepción de la realidad. Lo que esto quiere decir es que si yo veo una situación y entiendo que esta situación viene a darme un mensaje de algo que tengo que observar desde otro punto de vista, también a los demás, ¿por qué esta persona me trató mal o me trató bien? ¿Por qué veo a esta persona como malvada o aquella como un santo? Entonces lo que dice la Kabbalah es, el hombre es un mundo pequeño. Siento el mundo, pero no estoy en él. El mundo está dentro de mí. Las ciencias humanas tratan estas cosas, por ejemplo la psicología, habla del ego, el alter ego, etc. Diferentes filosofías de vida hablan también de esta percepción. Cuando hablamos de los niveles del Leví y del Cohen, son niveles de otorgamiento. Se trata de funciones que fueron impartidas para servir a la comunidad, a Israel, o sea, otorgamiento al prójimo. Cuando vemos la bendición del Cohen, la bendición sacerdotal, Dios le dice a Moshe, que les recuerdo que Moshe es el punto en el corazón, la parte más divina que hay en el alma del individuo, la parte que está más adherida y más en equivalencia de forma con el Creador, que le diga a Aarón, que es quien encabeza la cualidad del otorgamiento, o sea, le encabeza a los sacerdotes. Y le dice, así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel. ¿Quién? Los sacerdotes. Ellos despertarán, por medio del otorgamiento, la bendición de Dios sobre ellos. Y al final, ¿quién los bendice? El mismo Creador. Yo los bendeciré, no los sacerdotes. Existen diferentes niveles que empiezan de abajo hacia arriba. Nosotros no podemos llegar directamente al nivel del Creador o tener un contacto, un diálogo, por así decir, con el Creador de forma directa. La razón por la que no se puede es que no estamos en equivalencia de forma. En palabras más simples de nuestro mundo, no podemos captar la frecuencia divina. Necesitamos tener el dial correcto. Y mientras no lo tenemos, recurrimos a los niveles más elevados de nuestra alma, que son el Leví, que son el sacerdote Cohen. Necesitamos de ese sistema de arriba hacia abajo para poder conectarnos. Lo que se llama que nosotros somos el nivel inferior, por encima de nosotros está el nivel superior y más arriba el nivel divino, que es el nivel supra-superior. Si vemos en el caso de los deseos, una persona se le despierta un deseo, por ejemplo, de robar, pero tiene otro deseo que le dice, no te conviene. Esta doble intención suena como una dualidad, pero en realidad es un sistema que funciona en nosotros para que constantemente tengamos la conciencia de que cohabitan en nosotros dos naturalezas, la egoísta y la otorgante. Por eso dije antes que nosotros no borramos nuestra naturaleza básica, simplemente adquirimos otra naturaleza, la otorgante,
Y todo el tiempo tenemos que tener esa elección en forma consciente. Algo que quien no se dedica a lo espiritual no la tiene. Nosotros tenemos que recordar que el ego es un motor, es un mecanismo especial. Él es el que se ocupa de darnos todo. Es el detector de lo que deseo, de lo que captan los sentidos. Sin el ego seríamos como algo inanimado. Y si dentro de eso también estamos en pleno otorgamiento, entonces estaríamos en el estado que se llama Domem de Kdusha, inanimado de santidad. Como una montaña o un río, que el río fluye y no cuenta, no piensa en que está dando vida a los peces, por ejemplo, o agua para beber. Sin embargo, está en total otorgamiento, pero en total dominio de la naturaleza divina. Y acepta todo y actúa según la forma en que se le activa. No es un humano, no tiene deseos. Pero el cabalista que tiene toda esa diversidad de deseos internamente, como dijimos el monje, el leví, etc., puede percibir esas diferencias en la interacción con sus semejantes y de esa manera formar un kli, la vasija, donde se pueden manifestar todos esos deseos. Y es por eso que la misma parashá habla de la congregación, hombres, mujeres, familias, tribus. Uno no puede llegar a un desarrollo espiritual por sí mismo. Necesita al grupo, necesita al kli, la vasija, necesita la jabruta. Por eso es que es una congregación la que sale a transitar por todo ese camino, por el desierto, hacia el mayor deseo, que es Eretz Israel, la tierra o el deseo de llegar a la divinidad. De esto nos cuenta esta parashá. Les invito a reflexionar en esta maravillosa bendición sacerdotal. Sientan en qué les repercute. No se olviden de hacer me gusta al canal, aquí abajo, apretando la campanita para recibir notificaciones de los próximos videos y también compartir para que más y más personas puedan unirse a nosotros, recibir estos mensajes que son tan dulces y continuar en este hermoso camino. Muchas gracias por estar.